así como avanzar una teoría del gobierno, puesto que pone en boca de un personaje marginal lo siguiente: no todos los gobiernos son iguales. Según el del Bosque, los gobiernos insulanos no son todos de buena data. Algunos hay torcidos, algunos pobres, algunos melancólicos, y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomunidades que pone sobre sus hombros el desdichado que le cupo en suerte. Lejos, por tanto, de la intención de Cervantes de definir un escenario en el que establecer una comunidad utópica, y ya que lo que va a plantear es un espacio bien relacionado con la realidad del momento. En cuanto a Don Quijote como consejero, para esta acción que supone incomodidades y desdichas, la acción de gobernar, pero que colma la ambición de Sancho, Don Quijote se prodiga en una larga letanía de consejos que vierte a su escudero en presencia de los duques antes de su partida para la ínsula, y más tarde, y ya en pleno gobierno de Sancho, por carta. Los consejos que da Don Quijote a Sancho siguen una tradición clásica, medieval y renacentista, estando inicialmente envueltos en un aire paterno-filial, que sin embargo proyectan enseguida una mirada mucho más moderna. Don Quijote desempeña entonces un doble papel. Por un lado es el tutor político, diríamos en términos el sponsor, el político senior, preocupado y ocupado en la formación del político junior. Pero, por otro, yo diría que es un politólogo a Baldadet, que, como ocurriera con la literatura de los espejos de Príncipe del siglo precedente, se preocupa de la formación de quien va a ejecutar la acción de gobierno. Ahí podríamos decir que está en la línea de Maquiavelo, de Guicciardini o de Baltasar Gracián, por ejemplo. Con los consejos orales de Don Quijote se puede elaborar una tipología en base a diferentes criterios. El primero agrupa los consejos de carácter protocolario o de urbanidad, referidos al vestir, al comer y al comportamiento social en general. Don Quijote anima a Sancho a cierta frugalidad y al ejercicio de buenas maneras y decoro, en forma que sus recomendaciones se convierten en un tratado básico de buena urbanidad, no estrictamente ligadas a la acción pública, sino al buen decoro general. El segundo criterio para clasificar los consejos de Don Quijote tiene que ver con el comportamiento estratégico con el que debe actuar Sancho, desde una perspectiva íntima que lleva al autocontrol. Por ejemplo, le dice: has de temer a Dios, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo. Del conocerte saldrá el no hincharte. Pero igualmente, desde la forma en que debe mostrarse a los demás, cuidando su imagen pública, ¿no? Le dice: haz gala de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. No te muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego ni glotón, porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinación determinada, por allí te darán batería hasta derribarte en el profundo de la perdición. Culminando este apartado con una recomendación doméstica relativa a su mujer y a sus criados, que suponen una parte fundamental de dicha imagen. Le dice: si trujeres a tu mujer contigo, porque no es bien que los que asisten a gobiernos de mucho tiempo estén sin las propias. ¿Les suena esto, no? Presidentes que tienen que casarse para mostrar que tienen esposa. Enséñala, doctrínala y desbástala de su natural rudeza. Perdón por el comentario machista. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio. Y si sufiere que des libre a tus criados, dásela honesta y provechosa, más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres. Quiero decir que si has de vestir 6 pajes, viste 3 y otros 3 pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Finalmente se encuentran los consejos con respecto al ejercicio del gobierno. Al ejercicio del gobierno concreto, cuyo significado me parece lógicamente más relevante. Un primer bloque de ellos está referido a las tareas de impartir justicia. Consejos en los que predomina por encima de todo la conmiseración en un mundo duro, jerárquico y en el que las distintas autoridades, desde el rey hasta la Iglesia, imponen
sus designios de manera férrea. Le dice Quijote a Sancho: hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. La equidad impersonal, en el seno de una sociedad de masas, campesinas y de villanos que buscaban un nuevo papel en la historia, se ve reflejada en el siguiente párrafo: cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. No te ciegue la pasión propia en la causa ajena, que los yerros que en ella hicieres las más veces serán sin remedio, y si le tuviera serán a costa de tu crédito y aún de tu hacienda. Si alguna mujer hermosa veniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en sus suspiros. Y la humanidad como guía suprema de comportamiento individual y social en este párrafo: al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. Al culpado que cayere debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin hacer agravio a la contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque, aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de las misericordias que el de la justicia. El segundo bloque de consejos de Don Quijote a Sancho en lo atinente a su gobierno se realizan por carta, una vez ya Sancho en su destino, y tienen un componente más político en la medida en que plantean que su acción esté basada en la búsqueda permanente de la legitimidad a través de ganarse la voluntad del pueblo y de la eficacia, aspectos ambos que Cervantes entrelaza de una manera muy beberiana. Sostiene Don Quijote: para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. La una, ser bien criado con todos, aunque esto ya otra vez te lo he dicho. Y la otra, procurar la abundancia de los mantenimientos, que no hay cosa que más fatigue de los pobres que la hambre y la carestía. Ello viene acompañado de tres tipos de actuación muy diferentes, pero que están nítidamente definidos. El primero, de corte administrativo, yo diría administrativo realista, cargado de grandes dosis de pensamiento burocrático moderno, y que anticipan, como decía antes, la noción de eficacia. Le dice Quijote por escrito a Sancho: no hagas muchas pragmáticas, y si las hicieres, procura que sean buenas, y sobre todo que se guarden y cumplan, que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen. Antes dan a entender que el príncipe que tuvo discreción y autoridad para hacerlas, no tuvo valor para hacer que se guardasen. Y las leyes que atemorizan y no se ejecutan vienen a ser como la viga, rey de las ranas, que al principio las espantó y con el tiempo la menospreciaban y se subieron sobre ella. La segunda forma de actuar incorpora la ética pública. Sé padre de las virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre estos dos extremos, que en esto está el punto de la discreción. Y finalmente, la tercera confiere un toque de actuación claramente, si quieren ustedes, populista y siempre necesario en el actuar del político. Dice Quijote: visita las cárceles, las carnicerías y las plazas, que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia. Consuela a los presos, que esperan la brevedad de su despacho. Es coco a los carniceros, que por entonces iguales los pesos, y es espantajo a las placeras, por la misma razón. Todos estos elementos
otorgan a este grupo de consejos un carácter extremadamente moderno, desde la perspectiva de la ciencia política, y alumbran un proceder de un político nuevo que se aleja en una gran medida del que se mostraba en el siglo anterior en la obra, en los trabajos de Maquiavelo, repito, de Guicciardini o de Erasmo. Cervantes claramente ha roto con el Renacimiento y abre la senda de un político que busca combinar legitimidad y eficacia con instrumentos de acción adecuados. El segundo apartado se refiere a la actuación de Sancho en la ínsula, donde se plasma el encuentro de un político con la política real. Cuando él llega a su ansiado destino, pocas ideas concretas tiene, aparte de la ambición que le consumía en los términos ya citados más arriba. Su programa explícito de actuación apenas se reduce a atacar males que eran tales desde su posición y perspectiva social concreta y afirmar, como no podía ser de otra manera en aquel tiempo, el orden religioso, máxime cuando para Cervantes pendía la amenaza de ser, recuerden ustedes, de ser considerado converso y de ser castigado por la Inquisición. Por consiguiente, Sancho asevera en primer lugar lo siguiente: es mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagabunda, holgazanes y mal entretenida, porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y perezosa es en la República lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que las trabajadoras abejas hacen. En segundo término sostiene: pienso favorecer a los labradores, guardar sus preeminencias a los hidalgos, premiar los virtuosos, culminando, y sobre todo, tener respeto a la religión y a la honra de los religiosos. Cervantes incorpora, por tanto, un bagaje realmente pobre para el quehacer inmediato de Sancho, sumiéndole en unos propósitos de evidente inmediatez y poca preocupación por su altura de miras. Pareciera que los principios programáticos grandilocuentes, una vez confrontados con la realidad cotidiana, sufren un reajuste para acomodarse a la misma y proyectar políticas de mucho menor alcance, pero que Cervantes, como comisario de abastos, que era, recuérdenlo, conoce muy bien. Todo lo cual da pie a introducir la discusión del cumplimiento de las promesas por parte de quienes acceden a un cargo. Por otra parte, la explícita declaración de ser un cristiano viejo es una evidente constatación de la ferviente y muy extendida creencia de que había una ventaja en el propio hecho de la limpieza de la sangre vieja. El paso de Sancho por la ínsula fue muy breve, apenas 10 días, y Cervantes se limita a enumerar las ordenanzas de buen gobierno que Sancho implementó y que vendrían a constituir el elenco de políticas públicas llevadas a cabo, las cuales llegarían a conformar lo que el autor resume, muy irónicamente, como un conjunto ordenado por Sancho de, comillas, cosas tan buenas que hasta hoy se guardan en aquel lugar y se nombran las constituciones del gran gobernador Sancho Panza. Fin de la cita. En concreto, los resultados de la administración Panza quedaron en 5 medidas muy precisas, cuya proximidad a los intereses inmediatos de los campesinos podría encontrar mayor sintonía. Así, moderó el precio de todo calzado, principalmente el de los zapatos, por parecerle que corría con exorbitancia. Puso tasa en los salarios de los criados, que caminaban a rienda suelta por el camino del interés. Puso gravísimas penas a los que cantasen cantares lascivos y descompuestos, ni de noche ni de día. Ordenó que ningún ciego cantase milagro en coplas si no trujese testimonio auténtico de ser verdadero, por parecerle que los más que los ciegos cantan son fingidos en perjuicio de los verdaderos. Y finalmente hizo y creó un alguacil de pobres, no para que los persiguiese, sino para que los examinase si lo eran, porque a la sombra de la manquedad fingida y de la llaga falsa andan los brazos ladrones y la salud borracha. Ahí estamos en la España de la picaresca. Sancho Panza deja la ínsula afirmando algo que le acompañará en el futuro y que resume su autocrítica, constituyendo a la vez un programa de mínimos de indudable contenido ético. Dice Sancho: no he tomado derecho
ni llevado cohecho.